los que se van conectando. Para comenzar vamos a hablar de algo de historia reciente, no de prehistoria, no nos vamos a ir muy atrás, sino que el punto de partida va a ser en este caso el año 82, que es el año en que por primera vez en Argentina tuvimos un cuerpo reglamentario completo, nacional, producto de que en el año 78 se creó el CIRSOC, el Centro de Investigación de Reglamentos de Seguridad para Obras Civiles. En el año 86 tuvimos una versión bastante cercana, reciente, de la norma que vamos a tratar hoy. Fíjense que hay muy pocos años de diferencia. Esta tenía un antecedente del año 73, del cual no quedó mucho registro. El reglamento del 82 tenía, sí, un antecesor en el PRAE, en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, del año 64, que nunca pasó de proyecto, a pesar de que fue bastante difundido su uso, pero el hito, el momento importante para el país fue el año 82, con la puesta en vigencia del CIRSOC 201. En el año 96 aparece una rareza, a mi criterio, pero terminó siendo un reglamento interesante, que es lo que sucedía en el ámbito de la municipalidad de Buenos Aires en ese entonces. El código de edificación había quedado bastante retrasado, bastante viejo, y eso generó una preocupación en todo el medio, en todos los profesionales relacionados con la construcción. Entonces fue ahí en ese entonces que, no voy a entrar en demasiado detalle, pero que justamente la Asociación de Ingenieros Estructurales fue fundamental para destrabar este tema, reunir el consenso de todos los actores de la industria y lograr que en el año 96 la Municipalidad de Buenos Aires adoptara una versión simplificada y actualizada de lo que era el CIRSOC del 82, en vistas de que se estaba trabajando justamente con la actualización del reglamento del 82. Y una de las cosas interesantes que introdujo, entre otras, fue que ya en este reglamento se mencionaban a los ambientes de exposición, bajo los cuales pueden estar sometidas las estructuras, y las razones de durabilidad que están relacionadas con los diferentes ambientes de exposición. En el año 2013, por fin, después de muchos años de idas y vueltas, el 1 de enero del año 2013 se puso en vigencia este nuevo reglamento CIRSOC 201, cuya redacción terminó allá por el año 2001-2002. La versión definitiva estuvo consensuada en el 2005, pero bueno, llevó 7 años la puesta en vigencia. ¿Y qué pasó en ese momento? Justo en esta foto de la película. Teníamos un reglamento año 2013, con nociones, si quieren, del siglo XXI, y una norma para los productores de hormigón del siglo pasado, del año 86. Lo que hace esta nueva versión de la norma, que vio la luz en medio de la pandemia, el 13 de abril de este año 2020, es justamente compatibilizar y actualizarse respecto de lo que nos traía como novedad el reglamento CIRSOC 201. Bien, ahora para comparar, al menos desde el punto de vista de la forma, del formato de la norma anterior y la nueva, la norma anterior tenía, la del 86, 3 partes, que estaban bastante bien identificadas porque en realidad la primera hablaba de lo que era requisito, inspección, recepción y métodos de ensayo. Lo que se menciona es que esto hablaba de la relación entre usuario y productor, delimitaba las responsabilidades de cada uno. La parte 2 ya era propia del productor, elaboración y transporte, y una tercera parte hablaba de cuáles son los ensayos para garantizar la uniformidad del hormigón que se producía. Esta nueva versión del año 2020 se redujo, no es que se redujo, se consolidó en un solo documento, y lo que no figura, todo lo que yo mencioné está de alguna manera contemplado y actualizado en esta nueva versión. Lo que no incluye es la parte 3 de la norma anterior, porque esta parte 3 se transformó en una norma específica. O sea, la 1666-2020 cita una norma específica para cuando el productor requiera la verificación de la uniformidad del hormigón que produce. Así que 3 partes se transformaron en una. Yo no sé cómo está conformado este auditorio virtual que nos acompaña, pero bueno, la norma es para los productores,
pero a mí me parece muy saludable y importante que los usuarios la conozcan. Por eso me llama siempre la atención, bien, favorablemente, saber el interés que despierta esta nueva norma, porque la verdad que la del año 86, no digo que estaba en desuso, pero prácticamente no se le prestaba la debida atención. Así que bueno, esta nueva versión trajo de nuevo a la mesa la discusión acerca de la calidad del hormigón que se elabora en Argentina y sus características. ¿Qué nos parece a nosotros? Esta es nuestra opinión. ¿Qué es lo que trae como pilares fundamentales la nueva versión de la norma 1666? Fundamentalmente innovación tecnológica. Pasaron 34 años y hemos avanzado muchísimo, no solo a nivel mundial, sino a nivel local, en cuanto a avances en tecnología aplicada del hormigón. Vemos que esta norma tiene un compromiso particular con la calidad, tiene foco en la calidad. Ahora vamos a ver cuál es la razón. Y lo último y no menos importante es que compatibiliza con el reglamento vigente, con el CIRSOC 201-2005. ¿Por qué? Porque ese descalce que hubo durante muchos años, bueno, provocaba muchísimos problemas en la aplicación de la norma. Bien, vamos a ver entonces esta nueva norma, cuál es su objeto y campo de aplicación. Principalmente incluye materiales componentes, hormigón en estado fresco, endurecido, dosificación, transporte hasta el punto de entrega, nos habla del documento de entrega, el remito, aplica para plantas dosificadoras o mezcladoras, plantas dentro y fuera del predio de la obra. La norma anterior no incluía las plantas dentro de la obra, sino las que estaban fuera del predio de la obra. Hormigones incorpora un rango muy amplio, que incluye el H100, 100 megapascales. También incluye tecnología como la del hormigón autocompactante, de la cual en Argentina ya tenemos más de 20 años de experiencia. Relleno de densidad controlada, morteros y hormigones proyectados. Y otra cosa importante para mencionar en este punto es que la norma aplica para todas las aplicaciones posibles del hormigón. Distinto es el caso del reglamento, que aplica solo para hormigones que se utilizan para materializar obras de edificios, ¿no? Esto es un poco más amplio. ¿Qué es lo que no incluye? Esto es similar, prácticamente igual a la versión del 86. Transporte posterior a la entrega del hormigón al usuario, colocación, compactación, protección y curado, que son tareas que lleva adelante la dirección de obra, la obra propiamente dicha. A pesar de que con el autocompactante hay algo de la compactación que sí es responsabilidad del proveedor, pero bueno, eso ya es otra discusión. Armamos lo siguiente, van a ver que cada tanto va a aparecer una diapositiva con este formato. ¿Por qué? Porque no vamos a recorrer punto a punto la norma, sino que fuimos tomando lo que a nuestro criterio es lo más destacado y lo vamos comentando. Al final, por supuesto, vamos a quedar atentos y disponibles para escuchar sus comentarios y responder las preguntas que pudieran surgir. ¿Qué nos parece lo más destacado? Bueno, la norma trae, al igual que el reglamento CIRSOC, los modos de producción. Y particularmente, por eso yo hablaba de foco en calidad, esta nueva norma ha resignificado, a mi forma de ver, a nuestra manera de ver, lo que es el modo 2 de producción de acuerdo a lo que decía el reglamento CIRSOC. Entonces yo me animo acá a decir, o nos animamos con Gabriel a decir, que la norma no admite la ausencia de controles como modo de producción. Es casi una declaración de principios de la industria. Entiendan que la norma es fruto del consenso de todos los actores que conforman la industria del hormigón elaborado. Entonces, en definiciones, acá primero muestro la que corresponde al reglamento CIRSOC. Bueno, dice que el modo 1 es aquel productor que obviamente fabrica, produce el hormigón en planta productora, que opera con un sistema de calidad. La planta puede estar fuera o dentro del recinto de la obra, y el director de obra, que es el máximo responsable de la obra, tiene acceso al control de la producción y conoce sus registros. Y el modo 2, de alguna manera, lo define o lo identifica por la negativa. O sea, el que no es modo 1 es modo 2. El que no cumple o no satisface los requisitos del modo 1 pasa automáticamente
a integrar la categoría modo 2. Y en la versión actual de la norma, esto es algo diferente, porque dice que el modo 1 de producción es aquella metodología que se aplica en las plantas y que cumplen con una serie de capítulos y anexos que vamos a ver. Presten atención acá que dice anexos A, B y D. Y el modo 2 es exactamente la misma redacción, solo que dice que hay que cumplimentar los anexos A y D. O sea que la única diferencia que hay entre modo 1 y modo 2 de producción es que el proveedor, el productor, puede o no tener un sistema de gestión de la calidad certificado. O sea, la única diferencia que hay entre los controles de producción que aplica uno y otro modo de producción es justamente estar o no certificado. Después están obligados, o nos hemos obligado de alguna manera los productores, a tener un plan de control de producción de hormigón y tener los recursos y el personal capacitado para realizarlo. Si eso luego se transforma, ese sistema de gestión, en algo que es certificable, mucho mejor porque eso configura el modo 1. O sea, si yo puedo garantizar que ese sistema que estoy aplicando, ese plan de control de calidad, lo vive la industria y se aplica, bueno, voy a estar certificado y eso me va a calificar automáticamente como productor modo 1, y se supone que en la obra el director de obra va a adoptar el modo 1 de control de recepción del hormigón que reciba justamente de un productor certificado. Bueno, para repasar rápidamente qué otras cosas implica para el productor ser modo 1, debe elaborar el hormigón en forma continua, tiene que realizar controles de recepción de materias primas y verificar las características de empleo. El acopio de materiales debe asegurar una producción continua de hormigón y garantizar que se mantengan las características originales de los materiales, evitando segregación, contaminación o deterioro. Las cantidades de materiales acopiados en la planta deben permitir una producción mínima de 2 días, suponiendo que por algún motivo se interrumpe el abastecimiento. El productor debe garantizar que puede producir sin afectar la obra al menos durante 2 días. Tiene que medir los materiales en masa, por supuesto. Está totalmente fuera del ámbito de esta norma lo que es la producción de hormigón en volumen e in situ. Tiene que existir un registro continuo de pesadas y verificación periódica de esos equipos, cualquiera que sea que se utilicen para elaborar el hormigón. La mezcla tiene que estar dosificada por un método racional y debe existir corrección de materiales por humedad. Y luego tenemos que implementar los productores un muestreo periódico del hormigón que producimos y hacer un seguimiento de sus propiedades, tanto en estado fresco como endurecido, principalmente de la edad de diseño y a una posterior que nos permita correlacionar con esa variable. Y el control de producción se basa en el seguimiento de la resistencia por diferentes herramientas de matemática estadística. Muy bien. El segundo punto, este lo habíamos mencionado también, exige obviamente para cualquiera de los modos que se implemente un plan de control de la producción y pide que haya un laboratorio en cada planta. Ahí ven un pequeño asterisco que después vamos a contar de qué se trata. Entonces dice que el productor debe diseñar e implementar un plan de control de la producción que permita asegurar que los hormigones elaborados y sus materiales cumplen los requisitos especificados en esta norma. Hasta ahí, la redacción es prácticamente idéntica hasta la del reglamento anterior. O sea, el reglamento del 86 también le decía al productor que debería diseñar e implementar un plan de control que asegure que el tema es que esta norma va más allá y le va a decir exactamente qué tiene que hacer y con qué frecuencia al productor, cosa que antes la norma anterior lo dejaba librado al criterio de cada uno de los productores. Bueno, debe tener instrucciones, procedimientos documentados, con requisitos, frecuencias, métodos de aceptación y rechazo, calibraciones de los equipos, lo habíamos mencionado, y todo esto debe quedar fehacientemente registrado en el plan de producción, en el plan de control de la producción. Y como les decía, esto es indistinto, tanto sea el productor modo 1 como modo 2. Hasta ahí no hay mayores diferencias entre uno y otro. La norma incluye anexos, una serie de anexos normativos
como este, y otro que es anexos informativos. En este anexo, que es normativo, habla del plan de control de la producción de hormigón elaborado, y nos va a decir a los productores que tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder realizar verificaciones de la composición del hormigón, verificar contenidos unitarios de material cementicio, relación agua-cemento, consistencia, aire, temperatura, PV, homogeneidad del pastón, todo esto en el ámbito del hormigón fresco. Y en hormigón endurecido, resistencia a la compresión, pero no sería la única, no es la única obviamente, sino que también incluye en detalle, esta nueva versión de la norma, toda una serie de propiedades mecánicas que puede solicitar el usuario e identifica exactamente a qué norma responde y qué ensayo habría que hacer para verificar el cumplimiento de las exigencias que existieran en cada caso. Este mismo anexo también trae esta tabla A1, donde nos va a decir para cada uno de los materiales componentes del hormigón con los cuales el productor elabora hormigón, cuál es la evaluación que hay que hacer, el alcance de esa evaluación y cuál es la frecuencia mínima. Bueno, acá por ejemplo en pantalla está cemento, pide que el productor inspeccione el remito, que solicite un certificado y un protocolo de calidad al productor, al fabricante. Y después, bueno, si utiliza adiciones, que ahora vamos a ver en qué casos podría, también tiene que hacer una verificación particular, la vemos más adelante. Esto es lo mismo que les decía ayer, también se utiliza, recién, si utiliza el productor adiciones minerales, tiene que hacer un control específico. Agregados también, remito, fíjense que dice que tiene que hacer un control de distribución granulométrica cada 500 toneladas recibidas o 15 días, lo que resulte más frecuente. Determinar densidad y absorción en forma periódica, como mínimo un ensayo cada 6 meses. Evaluación de aptitud del agregado respecto de sustancias nocivas también en forma periódica, como mínimo una vez al año. Con lo cual ya no deja librado el criterio del productor qué y cómo debe hacer el control, sino que lo especifica en una tabla donde figuran las frecuencias de mínima. Aditivos químicos lo mismo, hay que verificar la aptitud del producto de acuerdo a la norma específica, que es la 1663. Y agua de amasado también, hay una norma que es la 1601 del año 2012, donde el productor tiene que, con cierta frecuencia, verificar la calidad del agua que está utilizando para elaborar hormigón. Hablábamos de los laboratorios. ¿Qué es lo que nos pedían en el laboratorio? Que el productor debe contar con registros de qué? Relativos a la formación y a la experiencia del personal que está involucrado en esos procesos, que demuestren el conocimiento y capacidad técnica para la tarea que desempeñan. Eso no es algo menor en absoluto. Y después ese laboratorio tiene que estar equipado ¿para qué? Para de mínima poder hacer los ensayos que se indican en 511 a 515, que tiene que ver con, y 756, que es granulometría de agregados, consistencia, PV, temperatura, determinar las humedades de los agregados. Eso sí o sí tiene que estar ese equipamiento en cada planta, conformado físicamente, obviamente, en un laboratorio con personal debidamente capacitado. Bien, luego, a continuación de esa tabla 1, aparece la tabla 2, donde le dice al productor con qué frecuencia mínima debería tomar una muestra de hormigón fresco para hacer los controles tanto en estado fresco justamente como endurecido, y nos habla de dos periodos. De lo que es producción inicial, es cuando el productor todavía no reúne al menos 35 resultados de ensayo de esa dosificación. Entonces pide que durante los primeros 50 metros de fabricación se tomen 3 muestras, y luego una cada 100 metros cúbicos de hormigón producido, o una muestra cada 3 días de producción. Obviamente, lo que conduzca a la frecuencia de mayor número de muestras. Y luego que el productor ya reúne más de 35 resultados de ensayo en un periodo menor a un año, sí, la frecuencia pasa a ser de una muestra cada 200 metros cúbicos o una muestra cada semana calendario. Obviamente, la frecuencia que conduzca el mayor número de muestras debe ser la adoptada.
van a ver en el apartado 4 que dice que cuando el productor se encuentre en periodo de producción continua, pero haya evidencia de desvíos sin causa justificada, debe retrotraerse a la frecuencia de producción inicial, es decir, aumentar el muestreo para tratar de detectar y corregir el desvío que se puede haber producido. Yo les mencionaba que esta es una norma para los productores y en realidad la norma del año 86 tenía una tabla donde le indicaba al usuario. Eso siempre me pareció extraño porque existiendo el reglamento del 82, la norma del 86 tenía una tabla donde le decía al usuario o le sugería con qué frecuencia debía tomar muestras. Acá no se menciona en absoluto y el control de recepción que hace el usuario en obra está dentro del ámbito del reglamento que aplique. O sea, está fuera del ámbito de la norma. 3.3, destacado. Bueno, esto lo dice el reglamento, pero lo ratifica la norma, que para uno poder ser calificado como productor modo 1 tiene que obtener una certificación del sistema de gestión implementado, del plan de control de calidad de la producción que tenga implementado. Y esto no es suficiente, sino que ese ente de tercera parte que hace la certificación tiene que estar homologado por el organismo argentino de acreditación. O sea, no cualquiera puede extender un certificado que permita que el productor sea calificado como modo 1. Acá, bueno, traje los fundamentos del reglamento y lo que dice el anexo B de la norma, son prácticamente equivalentes, no me voy a detener a leerlo, pero bueno, en el caso del anexo B de la norma dice que el productor con carácter voluntario puede obtener una certificación del proceso y eso lo transforma en modo 1. Con lo cual, el espíritu de la norma es darle todas las herramientas al productor para que pueda diseñar un plan de control de calidad certificable. La pretensión de la norma es que las hormigoneras, los productores de hormigón, certifiquen para dar un salto de calidad. Entonces entendemos que el cumplimiento del anexo al capítulo 4 del reglamento CIRSOC, lo estipulado establecido en la norma IRA 1666, más una certificación de un ente de tercera parte acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, configuran el modo 1. Y yo acá puse que apenas se ve, pero si uno entra a la web de la OAA y filtra ahí en parámetros de búsqueda, pone tipo de entidad, organismo de certificación y subtipo de entidad de sistemas de gestión de calidad, busca y ahí van a ver cuáles son en Argentina las empresas, los institutos, como quieran llamarlo, que están autorizados. Así que bueno, van a ver que no son muchos también. Bueno, esta no sabía si sacarla, mi amigo Travolta. Acá es información y opinión, lo debatimos con Gabriel bastante. ¿Por qué? Porque a raíz de que la norma y el reglamento pretenden que el productor alcance una certificación justamente de su sistema de gestión de la calidad, es que aparece el responsable técnico. Tiene la misma definición en la norma y en el reglamento. ¿Qué es lo que hace el responsable técnico? Es aquel que desarrolla, implementa, hace un seguimiento, mejora el sistema de gestión de la calidad. Es un equivalente, si quieren, al representante ante la dirección de la ISO 9001. Lo que pasa es que ha desaparecido lo que en la norma del año 86 era el director técnico. El director técnico era el responsable del control de producción de una planta hormigonera, tenía que tener calificación profesional y uno entendía que era aquel que tenía conocimientos de tecnología del hormigón, porque el responsable técnico no tiene por qué, o al menos a nosotros nos pareció que no era tan taxativa la definición en ese sentido. Y nosotros por experiencia, en Lomax particularmente, nos ha dado muy buen resultado que ese responsable técnico sea justamente el líder de control de calidad, ese es el cargo al menos que tiene dentro de Loma Negra o de Lomax, porque es aquel que puede interactuar con la obra, que puede entender un pliego, que puede desarrollar una mezcla, más allá de hacer solamente un control administrativo, si quieren, de un sistema de gestión de la calidad. Así que bueno,
Ahí teníamos responsable, director, representante, bueno, había varias acepciones, pero creo que el espíritu era ese. Punto número 4, destacado. Solo los productores que acrediten ser modo 1 pueden utilizar adiciones minerales por fuera de aquellas que ya incluye el cemento en su composición. No sé si se entiende, si no después lo hablamos con más detalle, pero la norma identifica cuáles son aquellas adiciones que pueden utilizarse por fuera de aquellas que ya incorpora el cemento. Habla de escoria granulada de alto horno, puzolanas, filler, humo de sílice. Bueno, recalca acá lo que decía en la placa, que solo aquel productor modo 1 puede usar adiciones. Existen requisitos, por supuesto. Esas adiciones que el productor incorpore en planta, que se dosifican en planta, tienen que configurar un cemento que esté dentro de las categorías que figuran en la tabla 1 de la norma IRAM 50.000 o 50.002, según corresponda al tipo. Si es cemento para uso general 50.000 o cemento para tecnología de alto rendimiento 50.002. Así que bueno, sin entrar en detalle, esta es la tabla de los tipos y designaciones de los cementos que se producen en Argentina. Si hay una salida, o la norma hace una salvedad, pueden existir casos que por diferentes razones tecnológicas y de durabilidad, el productor necesita incorporar adiciones excediendo en algún punto los límites de esta tabla, puede hacerlo si esto está debidamente justificado. A ver, por ejemplo, puede obedecer a razones de consistencia, fluidez, como en el caso de hormigones autocompactantes, puede ser debido a razones de durabilidad por reacción alcalicílice, por estructuras masivas que demanden algún tipo de control de temperaturas para evitar fisuración de origen térmico. Así que bueno, en casos que están justificados, uno puede exceder los límites, pero obviamente debe estar adecuadamente documentado. Después tiene que hacer un control bastante estricto de la adición y del producto material cementicio resultante de la combinación del cemento que utiliza y de la adición mineral que está incorporando. Hay una frecuencia que está en la tabla A1, pero hay algo muy importante que dice que los ensayos de evaluación deben ser realizados por un laboratorio de ensayos acreditado. Acreditado entendemos que son aquellos laboratorios que cumplen con la ISO 17025 de mínima, o bien que cuente con antecedentes de desempeño satisfactorio en ejercicios de comparación interlaboratorio. Acá nuestro criterio queda un poquito abierto el tema, pero se sobreentiende que son pocos los laboratorios que están en condiciones de hacer este tipo de controles. Así que es bastante exigente la norma en este punto, sobre quién puede utilizar las adiciones y de qué manera debe garantizar el productor de que tanto adiciones como producto o material cementicio resultante son aptos. Bueno, amplía ahí, cambiamos tantas veces la palabra que no sé si es la más adecuada, pero hay una modificación del tiempo de transporte en la norma. ¿Por qué? Bueno, habla de transporte al punto de entrega. Y acá aprovechamos para mencionar también una definición importante que trae la norma, porque punto de entrega es un lugar y un momento. No es solamente un lugar, un espacio físico, una coordenada, sino que también es el momento en que el usuario recibe el pedido de hormigón solicitado y es en el momento en que se transfiere la responsabilidad del productor al usuario. Entonces hay un apartado, que es el D, el anexo D, que es informativo, donde nos dice que ese punto de entrega puede ser en planta de hormigón, porque hay muchas veces que el usuario retira en forma FOB el material, a pie de obra, que sería el más habitual, en el punto de descarga de la obra, o cualquier otro que se especifique, se consensúe entre las partes, pero tiene que estar perfectamente definido antes de comenzar con un abastecimiento. Así que dicho esto, la norma, ¿qué es lo que propone? O al menos en su texto transmite que el transporte de hormigón en moto hormigonera hasta el punto de entrega y la descarga debe completarse dentro de los 120 minutos como máximo, registrados desde el contacto de agua y cemento. Dice también
que cuando se utilicen aditivos que controlan la hidratación o que prolongan el tiempo de fraguado, se pueden exceder los límites de este tiempo en función de la dosis y el efecto de aditivo utilizado. Obviamente lo tiene que tener fehacientemente determinado el productor. Existen aditivos de ese tipo, por supuesto. Y dentro del tiempo indicado en el párrafo anterior, como en el caso de la norma anterior y del reglamento vigente, el usuario debe disponer como mínimo de media hora para completar la descarga. ¿Qué dice el reglamento en ese sentido? Que cuando no se determine el tiempo de fraguado inicial del hormigón o no se controle la uniformidad, la descarga debe producirse antes de los 90 minutos o antes de que se cumplan 300 revoluciones del trompo, pero bueno, 90 minutos, e incluso limita a 60 minutos en el caso de que existan condiciones ambientales adversas, como la del tiempo caluroso, que favorezcan el endurecimiento del material, o la pérdida de consistencia, o el fraguado acelerado, lo que fuere. A ver, no es que esto entre en conflicto, sino que en muchos momentos del texto del reglamento se menciona que todo esto deja de tener validez si hay un acuerdo diferente entre las partes. Pero convengamos que es más taxativo en la norma, y todo esto obedece obviamente al avance tecnológico que ha habido en este tiempo, fundamentalmente de toda la potencia, si quieren, la versatilidad que le otorga al hormigón el uso de diferentes aditivos químicos. Así que, por un lado hay 120, por el otro 90, siempre tiene que haber un acuerdo previo entre las partes para evitar conflictos. También hay una modificación de la temperatura, que nos parece que es otro punto a veces también de conflicto en el punto de entrega. ¿Qué dice la norma nueva? Que la temperatura del hormigón en el punto de entrega debe ser como máximo el valor especificado, el valor máximo que especifique el usuario, lo pone por delante de cualquier cosa. En su defecto, si no hubiera limitación por parte del usuario, es 32. La norma anterior decía 30, y si se utilizaban aditivos retardadores de fragüe, 32. Esta norma va más allá y dice que este valor puede elevarse hasta 35 grados si el usuario dispone de, obviamente, protección frente a los riesgos que implica entregar hormigón con temperatura elevada, que tiene que ver con proteger al material de exposición a gradientes térmicos. ¿Por qué? Porque esto puede originar fisuración. Así que si el cliente dispone de los medios necesarios, el hormigón se puede entregar a 35 grados. ¿Qué dice el reglamento en este punto? Dice que la temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y compactación debe ser igual o menor a 30, pero cuando el proyectista establezca una temperatura menor, o sea, limita a que sea menor, no mayor, esta tendrá prelación sobre el indicado. A ver, insisto, tanto en este punto como en el anterior es importante el consenso previo entre usuario y proveedor, o entre usuario y productor, porque además hay algo muy sutil, pero que hace una gran diferencia, que en el caso de la norma la temperatura es en el punto de entrega, y en el caso del reglamento es después de colocado y compactado. Son dos momentos bien distintos de la historia del hormigón. Así que bueno, eso hay que tenerlo bien, bien claro para evitar litigio, conflicto. Bueno, hay una norma, la 1893, para medir temperatura. También la norma dice que la temperatura mínima de colocación va a ser la mínima que especifique el usuario. Si no hay especificación en ese sentido, vale 13, y si el usuario dispone de medios para proteger el hormigón frente a esa exposición de clima frío, se puede reducir a 10. En el caso del reglamento, además de esta tabla, cita cuáles son las condiciones que configuran un clima frío, y además la temperatura mínima de colocación tiene que ver con la temperatura ambiente, las dimensiones de la estructura y lo que se espera en las próximas 24 horas luego de colocar el hormigón en cuanto a variación de temperatura ambiente. Es un poquito más complejo, pero una tabla muy parecida, si no es la misma, ahora no recuerdo exactamente, figuraba en la norma del 86. Ahora la norma refiere justamente a que los climas rigurosos se
se vean directamente en el reglamento. Bien, yo llego hasta acá, ahora le voy a pasar la posta a Gabriel, que va a seguir con esta segunda parte de la charla. No sé, Gabriel, si estás por ahí. Sí, perfecto. Entonces, Yo dejaría de compartir y dale. te dejo... Sí, dale. Sí. Gracias, Diego. Fantástico. Vamos a ver. Ajá. Un segundito. Estamos en problemas, Mike. Decime, Gaby, si no, vuelvo a poner yo la presentación y voy pasando las diapositivas, si no me por qué, molesta. espera un poquitito, para sí. No sé por qué no me aparece el archivo para compartir. Bueno, antes me aparecía y ahora no. ¿Podés seguir con la tuya, Dieguito? Sí, no te preocupes, ahí va de vuelta. A ver. Si no, dale. Bueno, buenos días a todos. Continuando entonces con la charla sobre la norma, nos introducimos ahora en el punto número 7, que lo incluimos porque, bueno, también forma parte de los requisitos que resultan importantes para poder asegurar la calidad, ¿no? En el tema de producción de hormigón o producción y entrega, ¿sí? Muchas de las propiedades de los hormigones se relacionan con contenidos mínimos de cemento. Avanza, Dieguito, una más. Sí. Con contenidos mínimos de cemento o con relaciones agua-cemento que se deben cumplir. Y también, en muchos casos, y vamos a ver un poquitito más en detalle, que existen como dos caminos distintos o dos formas de pedir hormigón. Muchas veces resulta interesante poder, de alguna manera, asegurar que lo que las plantas cargan se corresponden con las dosificaciones que se necesitan y que las cargas además están acotadas y cada material ha sido pesado dentro de la tolerancia permitida por las normas, ¿no? Y acá mencionamos esta característica que se repite en la versión antigua de la norma, en la nueva y en el reglamento, ¿no? O sea, para elaborar hormigones, como dijo Diego al comienzo de la charla, en peso, uno debe tener acotadas las tolerancias para elaborar un metro cúbico en la pesada de cada uno de los materiales componentes, además de las calibraciones periódicas de las plantas, ¿no? Bien, entonces, uno siempre, dentro de lo que sería, o del espíritu de la norma, el productor debería tener estos registros de pesada y poder hacerlos trazables, ¿sí? Poder hacerlos trazables con
la producción de hormigón y los remitos, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos casos, digamos, de cómo implementar o de cómo se implementa este registro de pesada a través de algunos programas que son utilizados y que cubren no solamente el despacho del hormigón, sino también la parte de control de calidad, ¿no? El caso particular de este programa que vemos en la diapositiva es el Command QC, que se compatibiliza con el Command Track, que es el mismo, una parte del software que es la que se utiliza para el despacho de hormigón y seguimiento del hormigón. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, evidentemente uno tiene que registrar todo esto. Estas son muestras de hormigón que se han tomado en distintas obras, y uno elige, o el programa le permite elegir, en este caso, una determinada fecha, ¿sí? Una determinada fecha, para un cliente específico y una obra específica, ¿sí? Y ahí vemos, bueno, elegimos dos muestras que se tomaron, la que está recuadrada en rojo y la que está recuadrada en azul, y que corresponden a distintas bocas de carga, ¿sí? O sea, en este caso es la planta que nosotros tenemos en Barracas, y que tiene 2 bocas de carga que despacharon para esa obra, y tomamos dos muestras distintas a modo de ejemplo. Y en la siguiente vemos cómo sobre esas muestras, en este caso la que estaba en el recuadro rojo, se pueden ver en la parte superior los resultados de las probetas que se ensayaron, 1 a 7 y 2 a 28. Y en la parte inferior lo que comentábamos recién, que era el registro de las cargas, ¿sí? El registro de las cargas que permiten entonces determinar si el hormigón fue con el contenido, en el caso de requerir, es un contenido mínimo de cemento. De acá se pueden sacar las relaciones agua-cemento utilizadas, y además verificar que cada uno de los materiales componentes fue pesado dentro de las tolerancias permitidas por norma y reglamento, ¿sí? Y también se observan sobre la parte derecha las correcciones que se hacen durante la producción de hormigón en función de la humedad de los agregados, ¿sí? Merece la pena destacarse que muchas veces, y sobre todo a partir del reglamento 201M, en el que se insiste, o se ha puesto foco en el tema de durabilidad de los hormigones, a partir de ahí, digamos, el tema de durabilidad exige respetar relaciones agua-cemento máximas, ¿sí? Y de ahí la importancia, en cierta forma, de garantizar que uno está produciendo con esa relación agua-cemento máxima. Les decía, lamentablemente, porque lamentablemente no existe ninguna determinación que se pueda realizar en tiempos reales abreviados, y que pueda ser empleada para chequear esa relación agua-cemento dentro de los controles de recepción del hormigón. Eso no existe, ¿sí? O sea, existe una metodología para determinar la relación agua-cemento, pero su duración escapa de ser un ensayo práctico, sencillo de hacer para el receptor. Entonces, lamentablemente, para el control de las relaciones agua-cemento, lo único que uno puede tener a mano es esta serie de remitos que, en casos muy puntuales,
el cliente podría llegar a requerir, ¿sí?, para constatar de que esa relación agua-cemento sea cumplido, sea respetado, ¿sí? Bueno, y en la siguiente es exactamente lo mismo, pero sobre la otra muestra, en la siguiente diapositiva es exactamente lo mismo, pero sobre la otra muestra que se tomó. Pero también muestra resultados de ensayos y los registros de carga. Bueno, no, también. ¿Estamos a Gaby? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, en el punto 8, que consideramos que vale la pena mencionar, nos vamos a detener, por lo menos a mí me gusta detenerme mucho en este tema, ¿sí? Porque lo consideramos como particularmente importante y esencial, digamos, para entender un poquitito algunas cosas, ¿sí? Y creo que también un poco en función de la experiencia que se han recogido, o que hemos recogido como productores de hormigón en los últimos años, ¿no? Que es un poco poner en foco en cómo se hace, cómo el usuario debería hacer el pedido de hormigón, ¿sí? Ya habló Diego, comentó del gran avance que hubo en la tecnología del hormigón en los últimos 30 años o 35 años, ¿no? Y muchas veces el usuario no está al margen de esos avances, ¿sí? Entonces, resulta difícil poder alinearse algunas cosas, algunas características de los hormigones, cuando hay un desbalance importante entre las cosas que debería aportar uno y recibir el otro. Aportar uno sería el usuario del hormigón, como datos de entrada para diseñar el hormigón, que es lo que tiene que hacer el productor, ¿no? Entonces, avancemos una, Diego. El anexo D de la norma tiene un listado y el anexo F tiene un formulario de solicitud de hormigones que es modelo que el productor puede llegar a seguir, ¿sí? Pero antes de eso, y como comentamos hace unos minutitos, mencionemos que hay dos formas para pedir hormigón. Una es la que se llama alternativa A, o se define como alternativa A, en donde el usuario especifica una determinada dosificación. Es decir, el usuario ya viene con una receta para elaborar el hormigón, ¿sí? No es la más común ni la más usada, ¿sí? En general, yo diría que el 98% de los pedidos de hormigón se hacen por la que se conoce con el nombre de alternativa B, en donde el usuario especifica las propiedades que debe cumplir el hormigón y el productor debe dosificar de acuerdo a esas propiedades y asegurar que esas propiedades se alcancen, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que vamos a comenzar a ver ahora tiene sí importancia si uno opta por la alternativa B, es decir, el usuario me dice, necesito resistencia a compresión, necesito tal asentamiento o necesito determinado tamaño máximo del agregado. Y hasta ahí
éramos todos felices y era sencillo pedir el hormigón, y muchas veces hasta al productor no le importaba más que tener esos datos. Pero bueno, avanzando en el tiempo, o viniéndonos para acá en el tiempo, las cosas empezaron no sé si llamarlas complicar, digamos, se fueron transformando, ¿sí? Y entonces aparecieron las versiones del reglamento, en principio sumando gradualmente algunas cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el CIRSO 201 del 82, si bien no se metía del tema de durabilidad, sí, había algunas cositas de durabilidad y empezaba a ver, ya a definirse el uso de cementos con propiedades especiales y algunas particularidades respecto a contenidos mínimos de cemento. Y a partir del 201M, poner un poco más de foco en la durabilidad, se termina de poner a nivel nacional, digamos, con la aprobación del CIRSO 201 del 2005. Y finalmente, algunas otras variables que también fueron acompañando a la necesidad de implementar en obra distintas formas para colocar el hormigón y hasta respetar tiempos, ¿sí? En algunas obras extenderlos demasiado, ¿sí? O en algunos tipos de hormigones extenderlos demasiado, y en ciertos casos poder hasta, con algunos requisitos de obras particulares, en donde se necesita, por ejemplo, mantener el extendido de las mezclas o la trabajabilidad de las mezclas o el asentamiento de las mezclas, ¿no? En el tiempo. Bueno, todo esto hace que a la hora de... y cada una de estas variables influye sobre la dosificación y también influye sobre el precio o el costo de ese hormigón, ¿sí? Por supuesto que además de todo esto, como vamos a ver un poquitito más adelante, ya hasta en algunos casos la resistencia a compresión, que uno la conoce como la propiedad más importante del hormigón, deja de ser una propiedad que defina al hormigón, ¿sí? Entonces, hay casos, por ejemplo, en hormigones simples, en el caso de pavimentos, en donde lo que importa o lo que se especifica es una resistencia a flexión, ¿sí? Y esa resistencia a flexión resulta para la dosificación ser más importante que la resistencia a compresión, ¿sí? U otros casos donde la resistencia a tracción del hormigón es, debe cumplir con un requisito mínimo para el tema de control de fisuración de los hormigones, ¿sí? No son los más comunes, pero puede llegar a solicitarse ese requisito. Bueno, y también el uso de fibras, ¿no? Que se han incorporado últimamente. Caso particular de las fibras muy usadas en pisos y pavimentos, o pisos fundamentalmente, como modo de control de fisuración, y no en otro tipo de estructuras, ¿no? En donde por ahí, en tunelería, ¿no?
la parte de fabricación de elementos premoldeados o dovelas para hacer túneles TBM, en donde a nivel existen muchos antecedentes de las piezas premoldeadas con fibra y no hay antecedentes o hay, como cierta resistencia al uso de esas fibras metálicas, en ese caso, para reemplazar parte de la armadura, ¿no? Pero bueno, entonces, siguiendo con, si uno tiene bien definido, digamos, todos estos parámetros, tiene bien en claro como usuario del hormigón cuáles son todos estos parámetros, esto permitiría proyectar estructuras más sustentables, ¿no? O sea, más económicas y durables. Yo no sé, digamos, uno muchas veces contesta algunas preguntas, pero sin conocer demasiado, ¿no? Pero nos ha tocado casos en los que las mismas especificaciones, ¿no? Piden un hormigón de clase resistente relativamente baja, H21, llegó a ver, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en algunas especificaciones del pliego de la prolongación del subterráneo de Buenos Aires, donde figuraba H21, y pedían relaciones agua-cemento por durabilidad de 0,45, con lo cual ese hormigón terminaba siendo, en lugar de H21, un H35, por lo menos. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿no? Si a la hora de proyectar la estructura se hubiera tomado una clase resistente más cercana o próxima a lo que finalmente se terminó usando, hubiera resultado más económica la obra, digamos, con menor volumen de hormigón. Yo estimo que sí, pero bueno, tampoco soy un especialista en el diseño de estructuras, ¿no? Lejos de eso. Pero sí hay un impacto muy grande a la hora de presupuestar, ¿no? Esas obras. ¿Sí? Imagínense presupuestar miles de metros cúbicos de un H21 o presupuestar el mismo volumen con un H35. ¿Sí? Un hormigón más caro y la diferencia económica es muy, muy, muy importante. Y además, como tercer punto, estas, llamémosle, discrepancias entre algunas propiedades especificadas en los pliegos con lo que realmente se termina usando, genera muchos conflictos, mucha ida y vuelta, mucha pérdida a veces pérdida de tiempo solamente y a veces pérdidas económicas. ¿Sí? Y la otra pregunta que me hago yo, ¿no? El que tomó la obra como constructor, habiendo pedido cotización de SH25 y terminó utilizando la misma cantidad, pero de un hormigón mucho más caro, porque terminó siendo un H35, ¿de qué manera manejó la obra y cómo impactó eso en la calidad final del producto? ¿Sí? En definitiva, y tal como vamos a ver allí, en la siguiente fotito, si yo pido hormigón, me puede quedar bien el traje. Si yo no conozco cómo pedirlo, a la hora de ponérmelo puedo quedar como el muchachito de la derecha. ¿Sí? Y lo mismo pasa en las obras. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquitito más. Dijimos, a la hora de pedir hormigón, tengo que conocer
todas las variables que intervienen. El anexo D de la norma me permite seguir, o me puntea, o me detalla cada uno de los parámetros que tengo que, y datos que tengo que recabar para eso, ¿sí? Y a título de ejemplo, da en el anexo F este formulario que vamos a ver, que es modelo, ¿sí? ¿Qué modelo? O sea que cada productor podrá adoptar uno que es distinto a este que está como modelo acá. Pero bueno, en definitiva, vemos que intervienen, por ejemplo, los distintos reglamentos que pueden llegar a estar vigentes, ¿no? O sea, obras que fueron proyectadas con el CIRSOC 201 del 82, o con el 201M en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o que ya empezaron a adoptar el 201 del 2005, ¿sí? Y el H30, según una versión u otra del reglamento, puede cambiar, ¿sí? Y es más, hasta hay proyectos en donde se hace mención a normas o reglamentos internacionales, ¿sí? De otro país. Y en esos casos debería informarle al productor, ¿sí? Recordemos que hay reglamentos en donde la resistencia a compresión de los hormigones se mide en probetas cúbicas. Y en todo caso, este valor que vos me estás pasando como resistencia especificada del hormigón es medido sobre una probeta cúbica y debería ser la transformación en una probeta cilíndrica, ¿sí? Pequeños detalles a tener en cuenta. Bien, sigamos, digo. Bueno, y acá ya, bueno, datos que por ahí uno tiene más presente, ¿no? Sobre todo el de la resistencia a compresión, y una breve mención acá a la edad. Todos suponemos que la resistencia a compresión es a 28 días, pero no tiene por qué serlo, ¿eh? Hay proyectos en donde se pide habilitaciones rápidas, entonces en esos casos esas resistencias a habilitaciones, las resistencias definidas para las habilitaciones rápidas, también son más importantes que la resistencia final que tiene el hormigón. Ya, y para poner ejemplos, en lo que a lo que se llega. Por ejemplo, obras de los últimos años, 2 o 3 años atrás, viaducto San Martín, hormigón para las vigas del viaducto, especificación de hormigón, H47. Bien, esa es la especificación que figura en el pliego. H47 fue lo que se pidió. Se cotizó. El que cotizó la obra la ganó. Y a la hora de pedir el hormigón, dice, bueno, pero este H47 para las vigas me tiene que dar 38 megapascales a las 12 horas. Terminó siendo un H70 en la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Solamente porque lo que fue fundamental ahí para definir el hormigón fue la resistencia que necesitaban las vigas a las 12 horas para ser tesadas y desmoldadas, ¿sí? Ese dato se ignoró y la diferencia fue esa, H47 contra H70, ¿sí? Bueno, y bueno, ya algunas cositas que comentamos, ¿no? Puedo pedir la resistencia a flexión en el caso de pavimentos o resistencia a tracción, especificar otra edad, y además algo que está empezando a surgir, sobre todo en estructuras de propiedad horizontal importantes, exigencias sobre
rigideces en los hormigones, ¿no? Módulo de elasticidad estático, ¿sí? Módulo que puede estar definido por una necesidad así estructural, ¿sí? de rigideces, de formaciones, y que también puede estar definido como una forma de controlar fisuración por tensiones inducidas con origen en variaciones térmicas o contracción por secado, ¿no? Por ejemplo, caso de también subterráneo de Buenos Aires, en los que había alguna, en su momento, alguna fisuración en los hormigones usados en el revestimiento de los túneles, que se terminó de alguna forma controlando a través de la utilización de un hormigón de un menor módulo de elasticidad. ¿Sí? Bien. Y bueno, por supuesto, la definición de la necesidad de si necesito o no algún cemento de propiedad especial. ¿Sí? Y la definición por parte del usuario de el grado de exposición a la que va a estar sometido ese hormigón. Más adelante vamos a ver hacer una pequeña reseña sobre este grado de exposición. Bien. Y otra cosa también importante es definir dónde lo voy a usar ese hormigón que estoy pidiendo. ¿Sí? Es decir, lo voy a usar para hacer un piso, lo voy a usar para hacer una estructura convencional, lo voy a usar para hacer un muro colado. Entonces, y las condiciones o las dosificaciones van a ser totalmente distintas. ¿Sí? Desde la dosificación en sí o la proporción entre los materiales componentes hasta particularidades que están relacionadas con mantenimiento, como comenté antes, ¿no? Mantenimiento de la trabajabilidad de esos hormigones en el tiempo, bueno, temperaturas de colocación, todas cosas que influyen sobre el pedido del hormigón. Bien, y hablando de consistencia, ¿no? La posibilidad de pedir un hormigón en un ámbito de consistencia tradicional, ¿sí? Que todos conocemos, o irme a la necesidad de usar un hormigón autocompactante. ¿Sí? Bueno, en este caso el formulario dice que el cliente puede llegar a pedir algún tipo de aditivo especial, en algunos casos. Muchas obras utilizan con la necesidad, exigen la utilización de algún aditivo hidrófugo en masa que requiera que los hormigones, para cubrir la necesidad de lograr una mayor impermeabilidad en los hormigones, etc. Continuemos. Y bueno, y algunas condiciones muy particulares, que esto puede llegar a estar o no, a mi juicio, ¿no? Para pedir el hormigón. ¿Sí? Esto es más puntual, digamos, es más, yo diría, de un servicio a otro puede variar, ¿eh? Se refiere a permiso de estacionamiento, si lo va a hacer por bomba, permiso de circulación de la bomba en contramano, bueno, tipos de descarga. Bueno, esto puede estar o no, a nuestro juicio. Adelante, Diego. Bien, y hablando de ambiente de exposición, hacer un breve repaso, ¿no? De los ambientes de exposición que se establecen en el reglamento y que tienen en cuenta, como dice acá, ambientes de baja o moderada agresividad, arrancando por los tipos A, ¿eh? El A1, digamos, prácticamente es el más livianito de todos los grados de exposición, y en A2 y en A3 son aquellos casos en los que
los ambientes están más expuestos a mayor humedad o mayor alternancia con medios más húmedos y mayores concentraciones de dióxido de carbono por ahí, más desprotegidos los elementos estructurales. Se sigue por, la siguiente digo, por aquellos hormigones que están sometidos a, o que pueden presentar corrosión por cloruros que pueden provenir de ambientes industriales, o sea, fuera de lo que se conocerían como cloruros aportados por, o de origen marino, ¿no? Que están contemplados en los ambientes M1, M2 y M3, que son pura y exclusivamente los de ambiente marino, clasificados en esas tres categorías, M1, 2 y 3, en función de la distancia que existe entre el mar y el proyecto, y la ubicación del proyecto, ¿sí? Bien. Y finalmente, aquellos hormigones que van a estar expuestos a ciclos de congelación y de hielo, identificados en los grados de ataque C1 y C2, y los que están sometidos a ataques químicos Q1, Q2 y Q3. Esto es en función de los análisis químicos que me permiten determinar la agresividad de aguas o suelos en contacto con el hormigón. Bien. Finalmente, habiendo elegido cuáles son los grados de ataque a la que va a estar expuesto el hormigón de mi estructura, manda esta tabla, ¿no? Esta tabla que vemos acá, la tabla 2.5, en la que se exige para cada grado de exposición una relación agua-cemento máxima a respetar, ¿sí? Y fíjense que eso también puede ser una guía, ¿no? Para tratar de evitar estas incongruencias entre adoptar una resistencia de cálculo del hormigón y que sea muy o significativamente diferente a la que surge de la adopción de la relación agua-cemento. La misma tabla tiene en el renglón intermedio especificadas resistencias mínimas para cada clase resistente, o para cada grado de exposición, ¿sí? Esa es una buena guía, digamos, ¿no? O sea, si yo estoy con un grado de ataque A2, ¿sí? En donde me pide respetar una relación agua-cemento 0,5, y mi hormigón debería ser entre 25 y 30. ¿Bien? En cambio, si estoy en un ambiente Q3, por elegir el más exigente o uno de los más exigentes, y tengo que usar una relación agua-cemento máxima de 0,4 y debería ubicar mi clase resistente entre 40 y 45, ¿sí? Dependiendo de si es hormigón armado o pretensado. Pero este renglón del reglamento, o de la tabla 2.5 del reglamento, fue colocado de exprofeso, ¿por qué? Por lo que comenté antes, ¿no? Porque en realidad la determinación de la relación agua-cemento es difícil de hacer, y en realidad uno termina controlando el hormigón por resistencia, ¿sí? Entonces, para asegurar las relaciones agua-cemento que se piden en el primer renglón, también exige una resistencia mínima en cada caso. Bien. Además de esto, en los documentos que forman parte del proyecto, deben identificarse la clase resistente y también
la clase resistente y la condición de exposición, como está indicado ahí, H25A2. Y a modo recordatorio, merece mencionarse que el reglamento especifica, primero, que el reglamento es totalmente prescriptivo, ¿sí? Segundo, que el reglamento impone una vida útil de 50 años, ¿sí? Como norma general. Entonces, esos 50 años, o esa vida útil de 50 años, implican en algunos ambientes con determinada agresividad, implica lo que se colocan los dos primeros párrafos de esta diapositiva, implica que dentro de la documentación de la obra debe hacerse mención o debe identificarse alguna estrategia y algún plan de mantenimiento de esa estructura a lo largo del tiempo que garantice esa vida útil, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente. Una rápida mención, digamos, vamos a pasar por el remito y la importancia de completar algunas cosas en el remito, ¿no? El remito es un documento de entrega, ¿sí? Documento de entrega en el que tiene que figurar determinados datos, más allá de los datos generales, que son datos del cliente o del usuario del hormigón, quien recibe ese material, y de la identificación de la fecha, con un número de remito determinado, y de la boca de carga en la que ese hormigón puede haber sido cargado, otros datos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en este caso, el volumen de hormigón, en amarillo recuadrado en la parte superior derecha. Volumen de hormigón que debe ser fraccionado por cada 0,5 de metros cúbicos. Y además siempre hay un volumen mínimo de hormigón, ¿no? En general, el volumen mínimo de hormigón a solicitar es 1/4 de la capacidad del volumen del trompo, ¿sí? Volumen mínimo que se define a partir de que permita descargar en obra un material lo suficientemente homogéneo, ¿sí? Si yo entrego menor cantidad o menor volumen de hormigón, ya no puedo garantizar que ese material sea uniforme, ¿sí? Entonces voy a observar segregación de materiales, ¿sí? Y fíjense este caso, ¿no? La línea inferior, que está recuadrada en azul, en celeste, que indica un punto de entrega particular, ¿no? Como es la carga FOB. Y la necesidad de definir, ya lo dijo Diego, es un punto no solamente en tiempo y espacio, definido en tiempo y espacio, en el que se traslada la responsabilidad del productor hacia el usuario, sino que además debe por necesariamente ahí definirse un punto de control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no fuera FOB, este punto de entrega en una obra definiría el lugar donde se hacen los ensayos de recepción del hormigón, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la carga FOB, obliga a hacer alguna verificación también, ¿sí? En este caso, estoy entregando hormigón a mi cliente en la misma planta, y necesito hacer una verificación de ese hormigón dentro de la planta, y que el cliente, en este caso, que es el conductor del
del vehículo, del mixer, firme, asintiendo que recibió el material en esa condición. Y a partir de ahí es responsabilidad de él, cómo llegue la obra. Bien, lo que está en la parte superior de esta, datos propios de la dosificación, definiendo resistencias, compresión, o flexión, asentamientos, agregados, tamaño máximo de agregado, y bueno, en el caso de hormigones en los que hay que controlar la temperatura y es necesaria la utilización de hielo, de la cantidad de hielo por metro cúbico. Siguiente. Los horarios, ¿no? También, esto hay que aclarar que muchas veces surgen algunos conflictos entre las partes por la no falta de algunos datos en estos campos de horarios y momentos o casos en los que se prolongan demasiado los tiempos de descarga, ¿sí? Y generan algunos inconvenientes. Entonces, todos estos campos necesitan ser de alguna manera llenados para certificar los horarios, si se respetaron o no los horarios, ¿no? Que están previstos en la nueva norma. 120 minutos para la descarga total, considerando que 30 son en la obra. Bien, adelante. Bueno, y datos propios de la descarga de los hormigones, ¿sí? Y problemas que se pueden presentar, y de cómo son recibidos esos hormigones o cómo son preparados. Adelante, Diego. Y finalmente, las firmas que conforman en las condiciones en que se recibió ese hormigón. Bien. Una más. Bueno, algunas otras cositas que se destacan en la nueva norma, ¿sí? Entonces vamos finalmente para terminar. Bueno, un poco actualizar los distintos métodos que existen para evaluar las consistencias, entonces actualizar con el reglamento. Entonces, además del ensayo de asentamiento común, se incorpora el ensayo de la medición del extendido para las mezclas autocompactantes y para las mezclas muy secas, como el caso de la ejecución de dovelas, por ahí la implementación de algún ensayo como el de medición del tiempo bebé, a través del compositómetro bebé. Bueno, tolerancias a la hora de definir mezclas. Por ejemplo, ahí, bueno, las clases resistentes de hormigón, las nuevas a la izquierda, la de la IRAM 1666, y a la derecha, lo del reglamento SIRSOC 201-2005. Sumándose, ustedes fíjense, pasamos del H60 en el reglamento al H100 en la nueva norma, o la nueva versión. Adelante, digo. Bueno, algunas propiedades que pueden ser pedidas, además de la resistencia a compresión. Flexión, tracción por compresión diametral, módulo de elasticidad estático, densidad, en el caso de hormigones pesados o livianos, contracción por secado, bueno, y las últimas dos propiedades que se incluyen en el reglamento para determinados grados de posición y que están emparentados con la facilidad o no de que esos agentes agresivos al hormigón puedan ingresar al hormigón, ¿no? Que son velocidad y capacidad de succión capilar y penetración de agua. Bien, sigamos. Bueno, la posibilidad de usar fibras en el hormigón y algunos pigmentos, en el caso de que uno quiera usar o hacer algún hormigón de tipo arquitectónico. Adelante. La posibilidad de usar agregados reciclados,
Esto ya estaba en la norma IRAM de agregados del año 16, incluido. La ventaja de poder usar hasta un 20% de reemplazo de agregados reciclados, gruesos, y elaborar hormigones hasta H30. ¿Sí? Esto puede sumar en algunos proyectos puntos por acreditación tipo LEED. ¿Sí? Y también el tema de, para las certificaciones de tipo LEED, el tema de poder utilizar agua recuperada de los procesos de elaboración de hormigón en la elaboración de hormigón. Una más y me parece que terminamos. ¿Sí? Así que agradecemos la participación y quedamos un poco a la espera de alguna de las preguntas que ustedes quieran hacer, o consultas o dudas. Bueno, muchas gracias a los dos por la exposición. Yo no sé, Diego, si querés vos, yo rescaté un par de preguntas que habían en el chat. No sé si las viste. Bueno, dale. Se las leo yo si quieren. Primero, bueno, alguien hizo un comentario. Tenemos una gran desarticulación de reglamentos. Tenemos una desarticulación de reglamentos muy fuerte, como por ejemplo el de puentes, que se puso el proyecto hace poco y con el tiempo de la Argentina no espero su aprobación antes de 2030, si el 201 tardó 8 años en aprobarse y ponerse en vigencia. Bueno, sí. La realidad que nos toca, no es opinable. Ahora una pregunta. ¿Cómo aplica la utilización de adiciones para hormigones fabricados dentro de la obra por el constructor? Igual que para fuera de la obra. Vale lo mismo que comentábamos. El reglamento aplica para plantas elaboradoras que están dentro o fuera del predio de la obra. O sea que lo que mencionamos es lo mismo. No sé si aclaré o si no, después me vuelven a... Ok. Acá decías, Diego, vamos 90, ¿cuánto falta? Sí, hay un listado. ¿Hay un listado de hormigoneras que clasifican con modo 1? A ver, aquellas hormigoneras que forman parte de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, la asociación tiene un listado de aquellas que están certificadas. Las que no están asociadas no están en ningún tipo de documento. No sé, Gaby, si vos... No. No, la única alternativa es pedirle el certificado, que le muestren el certificado de que están bajo alguna ISO 9001, ¿sí? Están acreditados. Es la única forma. Pero a nivel listado, al menos el de la Asociación de Hormigón Elaborado es una referencia. Está muy bien. No, creo que eso era todo. Ah, bueno, si le vamos a mandar los archivos, bueno, después. Sí. Los podemos subir en la plataforma. Tenemos un lugar donde se pueden subir los archivos que nosotros siempre usamos para intercambiar información, archivos, folletería o lo que tengan que quieran compartir. Los dejamos ahí subidos, los que se anotaron pueden entrar y bajarse ahí todo el material. Y lo otro que podemos hacer, si quieren, es dejar ahí está el foro un tiempo habilitado para alguna pregunta más que surja y nada, se las vamos enviando a ustedes. Ningún problema. Si no, podemos dejar que creo que no estaban en la presentación los correos. A los correos. En todo caso, seguimos. No tengo problema en quedarme un rato más, pero si hubiera alguna otra consulta. Dale, buenísimo. Si alguien creo quiere. Que ahí lo publiqué, ¿no? Ahí salió. Ah, no, salió para vos, creo, ¿no? No, para mí solo. Carolina. Sí. Bueno. Yo. ¿Andás de nuevo? Ahí te lo pego yo, si no. Sí, dale. Ahí está. Ahí. Sí, ahí pudiste. Ya todos en el chat, mírenlo si quieren. Está el mail de Diego que le pueden escribir. Demantecna@lomanegra.com. Ahí lo que quieran. Gracias a todos los que participaron, por supuesto. Bueno, gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos en esta nueva sesión. Placer. Ahí está el mail de Gabriel también, buenísimo. En estas microcharlas que inauguramos con ustedes, ojalá que está buenísimo que sigamos. Muchas gracias a los dos por participar y a la empresa por acompañarnos y por dar estos espacios que
nada, siempre son muy útiles para entender y saber más de todos los temas. Así que gracias de nuevo a los dos, muchas gracias. Muy agradecidos Gracias a todos. ustedes, Carolina, Saludos. gracias a todos. Quedamos Hasta a luego. disposición. Muchas gracias. Bien, perfecto. Chau a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao.